Bendiciones, hermanos. Muy buenos días. Vamos a continuar ahora con nuestro episodio 47, Primera de Corintios. El capítulo 8 es el que estamos analizando y en estos momentos estamos viendo esta sección donde hablamos acerca de que la norma número 2 que aparece en ese capítulo es la siguiente. El cristiano no va a practicar, no va a realizar alguna actividad, alguna cosa, si eso que hace le hace daño o lastima a la fe de otro cristiano, sobre todo los más débiles. Versículos del 7 al 13. Y me voy a concentrar en el versículo 10, capítulo 8, verso 10, al cual le voy a dar lectura en estos momentos. Dice el párrafo de esta manera, dice así, el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, dice el verso 11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vamos a ver estos dos versículos, el verso 10, el verso 9, el verso 10, verso 11, el capítulo 8, y vamos a analizar este punto. ¿Qué sucede? Que es una circunstancia que debemos de tomar en cuenta cuando realizamos actividades. ¿Qué sucede si alguno te ve a ti? En el video anterior estábamos dialogando, estábamos hablando acerca de que hay muchas acciones en la vida de los que ya conocen. Recuerden, no es malo conocer, el problema es que cuando los que conocen se envanecen por el conocimiento adquirido, entonces realizan actividades descansando su confianza en lo que ya conocen. Y esas actividades, si no son las correctas, va a causar problemas en los cristianos más débiles. Por eso, en lo que dialogábamos en el video anterior, les decía en el video anterior, es que las actividades que hacen los que conocen puede, no siempre, pero puede obstaculizar la vida cristiana de los débiles, el progreso de los débiles. Esa es una circunstancia que debe de tomarse en cuenta en cada congregación o que la tomamos en cuenta en cada congregación, que es necesario analizar, cuestionarnos si las actividades, las acciones, las palabras, los actos que uno que ya conoce realiza va a afectar al que es más débil espiritualmente. Otro punto más que tenemos aquí para dialogar o que mencioné en el video anterior, lo siguiente, es que los fuertes que actúan en base de su conocimiento, en base de lo que ya saben, aunque su conocimiento es correcto, no tenemos ningún problema en decirlo, aunque su conocimiento sea correcto, pero estas personas que actúan basándose nada más en que por su conocimiento, pues son los fuertes y tienen el deseo de hacer algo, pensar que van a dañar la fe del débil. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el inteligente, con el que ya conoce? Lo que sucede es que se va a manifestar su ignorancia de Cristo y de los apóstoles. Cristo no realizó actos o actividades que perjudicaran la fe de los apóstoles. Un cristiano, sobre todo los guías, un predicador, un anciano, un evangelista, no va a realizar acciones o actos en los cuales al lastimar al hermano o a la hermana débil, en realidad lo que se hace es manifestar la ignorancia acerca de Cristo, acerca de los apóstoles, acerca del inicio del cristianismo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y con esta explicación que debía haberla dado en el video 46, el tiempo no alcanzó, iniciamos nuestro video 47 que acabo de leer ahorita en el verso 9. Miren, en este verso 9 recordamos que si alguno te ve a ti, como dice ese verso, que tienes conocimiento, cuando la persona tiene conocimiento y realiza actividades, considerando que porque tiene ese conocimiento tiene el derecho, es uno de los pocos que puede realizar ciertos actos porque ya pasó el nivel de la adquisición de conocimiento. Sentado a la mesa, nos miran que estamos en el párrafo del verso
verso 9, está hablando acerca de los Corintios. Pablo está dirigiendo la carta a los Corintios, pero es aplicable para cualquier congregación. Está sentado a la mesa en un lugar de ídolos. La conciencia del débil, dice el versículo 9, dice, no será estimulada, no se verá motivada a comer de la carne sacrificada a los ídolos. Y esa es una realidad. Ahora, recordemos esto. Esta situación que está mencionando Pablo aquí en el capítulo 8, verso 9, no se trata de comer la carne en privado, la carne sacrificada a los ídolos en privado. No se trata de realizar actividades que sean cuestionables en privado, sino que el cristiano, según el contexto, entra o entró al lugar de convivencia del templo del ídolo. Entonces el cristiano débil observa que su hermano fuerte está en el templo del ídolo del cual ha sido sacado cuando fue enseñado el cristianismo, cuando fue bautizado. Ahora, actualmente usted y yo conocemos mucho de los ritos, de las fiestas que tenían lugar en esos templos paganos. Estoy seguro que su hermano predicador en su congregación, o usted mismo hermano predicador en su congregación, ya le ha hablado a la congregación de las costumbres que existían en esos templos paganos, no tan solo del área greco-romana, particularmente cerca de Europa y también en Asia, sino también lo que sucedía, digamos, en el Antiguo Testamento, cuando la gente practicaba adoración a sus ídolos y los judíos iban y participaban. Lo que sucedió es que el pueblo de Dios poco a poco se fue abandonando, fue olvidando de Dios y fue empezando en el Antiguo Testamento a practicar las cosas paganas, y que fue una razón, un motivo para que primero Dios los castigara con los asirios allá por los años 720-700 y posteriormente, un siglo después, castigara a los judíos con los babilonios allá por el año 606, 597, 506, cuando los 586, cuando los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen Jerusalén y se llevan muchísimos prisioneros hacia Babilonia. Ya posteriormente viene el retorno con Esdras, con Nehemías, Zorobabel, y bueno, la historia ustedes la conocen. Así que me regreso otra vez al asunto en Corinto. El fuerte que está en el templo del ídolo no se da cuenta cuánta influencia puede tener con su conducta sobre los débiles de Corinto. Y en la actualidad es lo mismo. El cristiano fuerte, el cristiano evangelista, el cristiano promotor del cristianismo, el cristiano anciano, el cristiano diácono, no se da cuenta, no sabe cuánto daño le puede causar psicológicamente, espiritualmente, más bien es la palabra, a el cristiano más débil. La secuencia comienza así. Déjeme tomar un marcador y va a comenzar así la secuencia. Primero, el débil ve al fuerte comiendo carne en público. Entonces, pongamos aquí así, así comienza así se inicia la decadencia del hermano débil. El débil ve al fuerte. El débil ve al fuerte que se encuentra comiendo en la mesa de los ídolos. Se encuentra en el templo de los paganos, en el templo religioso de Afrodita, de Apolo, de cualquier dios. Y entonces el débil corintio, ¿qué va a suceder cuando mire a su hermano más fuerte que está comiendo en público allá en el templo de los paganos y en la mesa de los paganos? ¿Qué va a acontecer en la mente de nuestro hermano débil? El hermano débil va a realizar lo siguiente, va a ocasionar que él regrese a una escena, una imagen, una acción. Voy a poner la palabra escena como cuando hablamos de las escenas novelescas o peliculescas, una escena de retorno al pasado. Entonces, él observa a su hermano fuerte que está comiendo en un lugar dedicado a los ídolos. ¿Y qué es lo que observa el hermano débil? Está mirando a su hermano e inmediatamente recuerda y dice, oh, eso que está haciendo mi hermano
espiritual más fuerte, yo también lo hacía antes de ser cristiano. ¿Y por qué lo hace mi hermano fuerte? Entonces la cuestión es lo siguiente, si el fuerte lo hace, se va a poner en su mente, si el fuerte lo hace, déjame continuar con esta explicación, si el fuerte lo hace, y aquí viene la mentalidad, si el fuerte lo hace, ¿cuál es la conclusión lógica del débil? Exacto, usted y yo lo sabemos. Si el fuerte lo hace, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Puedo yo hacerlo? Sí. La pregunta que se hace es si acaso el que es más fuerte lo está realizando, entonces yo que soy nuevo, ¿puedo yo también realizar lo mismo que está haciendo mi hermano? Entonces estamos influenciando, el fuerte está influenciando al débil a volver a practicar las cosas que antes practicaba y que en el caso de los corintios, antes practicaba, le está insinuando, le está diciendo, vente y come de lo sacrificado a los ídolos porque no es pecado. El fuerte ya lo entendió, pero está manifestando su ignorancia porque está lastimando en estos momentos, está lastimando al que también es o ha sido salvado por Cristo. En la época actual es lo mismo. Si el fuerte realiza una actividad incorrecta, el hermano débil recién bautizado también se va a ver tentada, la hermana si acaso es una cristiana, de realizar las mismas actividades. Y es tan sencillo, por ejemplo, el hermano fuerte, cuando él está fuerte y entonces quiere ir a observar por cuestión de estudio bíblico, quiere ir a observar exactamente cómo practican sus ritos los testigos de Jehová. Y el hermano débil, que ha sido rescatado de los testigos, que ha sido convertido en cristiano, observa que su hermano fuerte está yendo precisamente al templo donde él antes iba. ¿Qué va a pensar el hermano débil? Entonces quiere decir que la iglesia de Cristo es igual que la iglesia de los testigos de Jehová y es igual que la de los pentecostales y todas son iguales. Y entonces la diferencia que proclamamos, la diferencia que la iglesia de Cristo proclama para decir que es la iglesia que el Señor fundó, no aquellas sectas que fueron separadas a través de los siglos de la iglesia de Cristo y que formaron grupos de intereses partidarios, de intereses personales. Y bueno, se crearon religiones, la gente no sabe distinguir entre religiones, más bien es una secta, es una rama del cristianismo que no está actuando correctamente, tiene muchas deficiencias. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este cristiano en la carta de los Corintios? Bueno, aquí viene el resultado. El débil entra. El débil entra y come en Corintios. Y come. Eso va a ser la reacción inmediata. Como en la época actual, el cristiano va y hace lo mismo. El cristiano débil va y realiza lo mismo que su hermano cristiano fuerte está realizando. Y al regresar a su pasado, al regresar el débil a su pasado pagano, ¿qué va a suceder? Va a quedar capturado porque es débil. El fuerte no, el fuerte fue una vez y se salió y siguió mencionando lo mismo e incluso ha aprendido algunas lecciones más para enseñar en la iglesia de Cristo cómo comen los paganos. Pero el débil no, el débil todavía no tiene ese nivel de conocimiento. Recuerden que hablamos de hermanos débiles que apenas han sido convertidos y que bueno, están haciendo un esfuerzo grande para abandonar sus costumbres paganas para practicar las costumbres cristianas. Así que entonces la persona vuelve a estar capturado, la persona que entra y come va a estar capturado otra vez. Voy a poner aquí la palabra capturado. Capturado otra vez en el paganismo. Y aquí surge una pregunta que yo sé que nos vamos a hacer todos, ustedes y yo, inmediatamente. ¿Cuál es la consideración inmediata que tenemos aquí? ¿De quién es la culpa? ¿Del débil que no sabe razonar adecuadamente las circunstancias, ahí en Corinto? ¿O del fuerte que no consideró su influencia?
Y es un asunto de meditar. En la actualidad, cuando un hermano débil comete un delito, un pecado, una transgresión contra Dios, influenciado por lo que observó que su hermano o su hermana más fuerte realizó. Voy a poner cualquier ejemplo. El hermano fuerte y la hermana fuerte es descubierta, es observado, es mirado, adulterando, engañando a su esposa, engañando a su cónyuge. Y piensa que nadie lo miró, pero el hermano débil lo observó, no le dijo, todavía no sabe que necesita confrontarlo, y por lo tanto observa que el hermano fuerte continúa al frente de la congregación o dirigiendo himnos o siendo alguien importante en la congregación. Nadie sabe, solo Dios y el cristiano débil que lo observó. Y entonces el cristiano débil comienza a maquinar y decir, bueno, si mi hermano adulteró, fornicó, engañó a su cónyuge y nadie le dice nada, entonces, ¿significa que también yo puedo hacerlo? Voy a hacer la cala, dice en el lenguaje español sencillo, en el koiné, español koiné. Voy a hacer también la cala, a ver qué sucede. Y va y también comete el mismo acto. ¿Cuál? Adulterar, engañar, irse a un lugar de prostitución, en fin, fallarle a su cónyuge, fallarle a Dios. Y luego regresa, retorna a la iglesia y ve que nadie se dio cuenta y dice, este juego me gusta. ¿Qué ha sucedido realmente con ese cristiano débil? Vuelve o volvió a ser capturado en su paganismo, en sus actitudes, en sus actividades, las que antes realizaba. Mencioné el adulterio, la fornicación, pero puede ser lo mismo también el consumo de licor. El fuerte, por ejemplo, está en una fiesta y el débil también. El débil está por allá con unos amigos y el fuerte está en otro lugar de la fiesta. Y el débil observa que el fuerte, pues al estar conviviendo le ofrecen la copa de vino y la consume, está conviviendo en una fiesta social. Y el débil dice, bueno, aquel hermano, si es nuestro guía, nuestro líder en la iglesia y está realizando eso, entonces no debe ser tan malo. Y entonces también él que acaba de salir del vicio del alcohol, también acá con el grupo de amigos con el que está, comienza a practicar otra vez y regresa, vuelve a ser atrapado otra vez en el paganismo. Y otra vez viene la pregunta, ¿de quién es la culpa de que el débil caiga? ¿Del fuerte que no supo considerar su influencia, ni cuenta se dio que ahí estaba el débil? ¿O del débil que a su vez lo hizo? Bueno, aquí las opiniones van a estar diversificadas en la congregación. Algunos culparán al débil por decir, bueno, es que ya conocía suficiente la escritura, van a decir algunas personas, y otros culparán al fuerte y le dirán, no debiste, esas situaciones no se hacen, lo que nos indica que tienes una ignorancia de Cristo, de su iglesia, de su intención al haber venido aquí a la tierra. Déjenme borrar esto para poner un punto más que vamos a discutir en estos momentos. Déjenme, quito esto. Vamos a ver el punto número 8. ¿Cuál es el punto número 8? Bueno, lo ponemos aquí y lo ponemos a consideración. El siguiente punto es lo que dice el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Voy a poner aquí la parte inicial. Dice así el verso 11. Y por el conocimiento tuyo, le dice Pablo a los receptores de la carta para explicar ese asunto. Y por el conocimiento tuyo. Y aquí vienen, en la misma carta, en el mismo versículo, vienen otras frases, no las voy a escribir, pero vienen aquí lo que Pablo está diciendo. Dice, por el conocimiento tuyo, dice el versículo 11, se perderá el hermano débil, se arruina, se acaba. Notemos cómo Pablo se está refiriendo no a la fortaleza del fuerte, ni a la debilidad del débil. Está hablando de haber ganado un alma y ahora se está perdiendo esa alma. Dice Pablo otra vez en la segunda sección del verso 11, dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Esta es entonces la cuestión que encontramos aquí. ¿Qué más dice en el verso 11? Afirma Pablo, ¿por quién Cristo murió? Entonces, Pablo está prácticamente culpando al cristiano fuerte, que por las acciones que realiza, basado en que tiene un conocimiento más superior al cristiano débil, por
cuestiones que él realiza, se va a perder el hermano débil. ¿Por quién murió Cristo? ¿Murió nada más por los hermanos fuertes o también murió por los hermanos débiles? Por ambos, por ambos. Y el fuerte está actuando considerando que tiene el permiso, que la acción que está realizando tiene el permiso de Dios. Y el débil no considera, todavía no tiene suficiente conocimiento. No es una justificación, es simplemente una presentación del versículo del tema. Ahora bien, ¿cuál puede ser? Voy a usar aquí la palabra epítome, conclusión, síntesis. Puede ser la síntesis, la conclusión o el resumen de este párrafo? Bueno, vamos a decirlos. Yo sé que ustedes, si cuando hagan algún exégesis, también pueden encontrar muchos más datos y pueden enriquecer la presentación que hagan ante su congregación. Y este es el epítome. Número: hay antinomianismo en Cristo. La palabra no haga mucho caso, ¿verdad? A la palabra antinomianismo. Hablamos de la palabra que significa que son en contra de la ley de Dios. Existen situaciones que están en contra de la ley allá en Corinto, en contra de Cristo. No han aceptado totalmente las enseñanzas impartidas por los apóstoles, impartidas por Pablo en sus viajes misioneros, o por la misma carta que reciben, u otra influencia que hayan recibido de algún otro apóstol. Recuerden que leímos en el capítulo 1 que en todo han sido enriquecidos. Voy a regresar al capítulo 1 para ver nada más el versículo 4, 5, donde dice 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo cual me indica que los corintios recibieron información, educación bíblica, no tan solo de Pablo, sino de otros más, hayan sido predicadores itinerantes que no aparecen aquí en el libro de Corintios, ni en el libro de los Hechos, pero que debieron haber obtenido más conocimiento, puesto que Pablo lo dice, capítulo 1, verso 5, en todo han sido enriquecidos, han recibido suficiente conocimiento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ese hombre fuerte, con ese cristiano fuerte, que por su conducta, su actitud, ha caído el hermano débil? Bueno, hablamos de la existencia de el antinomianismo, el estar en contra de la enseñanza de Dios en Corinto. ¿Son cristianos? Sí, pero existe ya un grupúsculo de personas que sienten que tienen más conocimiento que Cristo, más conocimiento que los apóstoles, y por lo tanto pueden hacer muchas cosas con su cuerpo. Por supuesto, si después vamos y le llamamos la atención, va a decir, no se meta en mi vida privada, van a contestar agresivamente a aquel que le llama la atención. Otra cuestión que encontramos aquí. En la comunidad de Dios, la comunidad de Cristo, cada uno debe hacerse responsable hacia el otro. Entonces, vamos a decir aquí esta regla: en la comunidad de Dios debe existir la responsabilidad mutua. ¿Qué significa esto? Que en lugar de estarnos criticando los unos a los otros, tenemos que estarnos cuidando los unos a los otros en todo, en las prácticas que tenemos en nuestros hogares, en las prácticas que tenemos en la congregación o en la sociedad. O sea, los cristianos nos vemos bombardeados por las oportunidades decir oportunidades es algo negativo, no es correcto, pero por las tentaciones que el mundo ofrece, las actividades sociales ofrecen. Entonces, estamos emproblemados porque si somos bombardeados, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la sociedad, porque la responsabilidad que tenemos unos para con nosotros es mutua. No nada más es que el predicador, el anciano, el evangelista tiene que estar preocupado por el resto de la membresía. Es toda la membresía cuidarnos los unos a los otros. En el siguiente video, en el video 48, vamos a continuar dialogando de estos puntos. Voy a dejar así como está en el pizarrón y aquí simplemente voy a continuar. Bendiciones para ustedes. Dios sea con ustedes, que la pasen bien.